Ok, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús y nos ha traído en su misericordia para estar aquí en su presencia. El día de hoy estamos para poder transmitir la palabra del Señor Jesucristo en lo que es este tema del día de hoy, que es la palabra griega akou. Esto siempre va relacionado a entender. Claramente ya hemos hablado en diferentes circunstancias y la línea que venimos llevando de poder tocar las palabras en griego es para poder tener una claridad de lo que puede ser entender para Dios según su palabra. Por esa razón he visto tanto palabras griegas y también palabras hebreas. En este caso nos estamos centrando en las palabras griegas. Pero ya vimos parte de las palabras en hebreo, lo cual el Señor nos ha ayudado a comprender y entender. Todo esto va relacionado para poder cimentar la parte de lo que la palabra dice con respecto a lo que es la parábola del sembrador, específicamente en la parte de junto al camino, ya que menciona la palabra que para poder alguien salir, por así decirlo, y pasar a ser buena tierra, necesita tener el entendimiento. Entonces nosotros para poder cambiar de ser un terreno semejante a junto al camino, debemos lograr comprender o entender. Por consecuencia, eso nos llevará a ser buena tierra, porque la buena tierra es aquel que oye la palabra, la entiende y también la guarda. Por lo tanto, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por esa razón es que nos estamos enfocando en ello. Y específicamente el día de hoy, en este caso la palabra aquo, ya que la palabra aquo va relacionado en grandes términos o en grandes rasgos, en un sentido de oír para entender. Ya una vez hablamos, por ejemplo, en el caso de Ido, sí, que hablaba de ver para entender. Entonces hay varios aspectos en el griego y en este caso hoy veremos la palabra aquo. Entonces vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos ayude en este tiempo que vamos a tener para compartir esta palabra aquo. Bendito seas Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para pedir tu ayuda, tu socorro, tu misericordia y fortaleza. Queremos que tú nos reveles tu palabra, que tú nos proveas sabiduría y revelación como tú la conoces y que nos ayudes a poder vivir por ti, para ti, Señor. Ayúdanos, expande nuestro entendimiento, quita todo estorbo que nos pueda evitar comprender la palabra y que toda altivez sea quitada de nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas, como tú lo requieres y como tú lo anhelas, en el nombre de tu amado y bello Hijo Jesucristo. Damos las gracias por tomarnos en cuenta para poder compartir la palabra y también para oír la palabra. Te agradecemos por por tu gran amor y por tu bello consuelo, amado amigo. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, esto es la palabra griega quo, la que vamos a atender el día de hoy. Como siempre nosotros pues tratamos la manera de mencionar ciertos puntos que hemos tocado. Uno de ellos es pues que hay personas que nos oyen por primera vez y el otro también es para traer un breve recordatorio de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Entonces en este caso el primer tema central que hemos tocado en estas reuniones desde el primer tema que dimos fue buscando primeramente el reino de los cielos. Y por consecuencia nos enfocamos en que hay que escuchar o ver lo que hacía el ciudadano del reino, en este caso Jesús, para poder centrarnos en él y saber qué hacer, ¿verdad? En este caso Jesús enseña la parábola del sembrador y dentro de la parábola del sembrador habla de 4 terrenos, lo que es junto al camino, el de espinos y pedregales y el buen terreno. En este caso en particular, lo que es junto al camino, nos ha hablado acerca de que los que están junto al camino son los que no entienden y por causa de no entender no pueden dar fruto. Entonces, o en otros casos, como dice Lucas, no creen y son salvos. Entonces, por consecuencia, nos hemos enfocado nosotros particularmente en lo que es el entendimiento. ¿Por qué? Porque como nos están indicando la palabra, si nos enfocamos en el entendimiento, podríamos resolver esta situación que le corresponde junto al camino. También ya vimos más o menos unos 10 temas relacionados a por qué es que no entendemos. Y también hemos tocado ya la palabra sakal, bin, yada, que son hebreas con relación al entendimiento. También la palabra binah, tebún y masquil, que estas tres prácticamente son sustantivos. Y en este caso en particular, nuestro enfoque que hemos tocado ahorita es el griego. En este caso hablamos de ginosco, hablando de un entendimiento general, básico. Y en el caso de epiginosco ya habla de un conocimiento más profundo, pero un entendimiento más profundo, aunque también ginosco o epiginosco hacen referencia a un conocimiento, pero también es un conocimiento que se entiende. Entonces, epiginosco habla de un conocimiento ya a detalle o profundo.
Aistenomai hace referencia de aquella persona que puede entender o entiende por medio del uso de los sentidos, sentido de la vista, tacto, olfato y todos los sentidos que nosotros tenemos. Ahora, eido hace referencia a entender específicamente por medio de la vista. Noeo hace referencia a un entendimiento que se logra comprender prácticamente de forma instantánea. Suniemi, que también es otra palabra que hemos visto, que hablaba de que alguien puede entender a través de recopilar toda la información, juntarla y colocarla en la mente o en el corazón. Ese es prácticamente el sentido de Suniemi. Y Puntanomai, que fue pues lo que hablamos la semana pasada. El día de hoy nos centraremos en lo que es Akwou. Muy bien, entonces, del punto que hemos tenido partida, que es Mateo 13:19, dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este es el punto central de la parte de junto al camino. Es la explicación que Jesús da con relación a aquel que es sembrado junto al camino. Y nos especifica algo. Habla de que aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces aquí nos habla claramente que el enfoque que tenemos que tener es buscar el entendimiento. Pero obviamente, como ya lo hemos resaltado en las diferentes reuniones, hay diferentes formas que podemos utilizar para poder comprender. Entre una de ellas que hablamos una vez, hablábamos del caso de María, que María no entendió la situación con Jesús, pero lo que hizo fue guardarlo en su corazón para meditarlo, para poder entenderlo después. Entonces, en ese momento usó María el entendimiento, pero la meditación para poder alcanzar un entendimiento. Entonces, hay varias cosas que nos pueden ayudar y por esa razón el día de hoy vamos a usar lo relacionado a Quo. En este caso, ya mencionamos que esto junto al camino, la parábola que Jesús da, están Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, tomando los tres, Marcos, Mateo y Lucas, tenemos 4 puntos, por lo menos generales. Personas que oyen, 2 no entienden la palabra, 3 la palabra es quitada y 4 no creen y se salven. Es prácticamente esos 4 puntos. Entonces, para que el acontecimiento 3 y 4 no acontezca, tenemos que enfocarnos en el 2, que es entender. Si entendemos, lo que va a suceder es de que ya no nos van a quitar la semilla y por lo tanto también nosotros creeremos y seremos salvos, o también puede ser que lo guardemos, lo pongamos por práctica y eso nos llevará a 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, ya tomando eso en cuenta, ahora veremos lo que correspondería a las definiciones que regularmente tomamos, que es el diccionario Strong, Vine y Thayer. El diccionario Strong como un diccionario de concordancia, el diccionario Vine como un diccionario expositivo y el diccionario Thayer como un diccionario de definición. Muy bien, entonces en el griego la palabra akou, es la 191, del griego 191. Ok. Dice que es un verbo primario, es decir, que actualmente todavía estamos en los verbos. Hemos venido hablando ya de varios temas relacionados a ello. En este caso son los verbos. Entonces, en el griego aparece el verbo primario, oír, en varios sentidos. Si lo vemos aquí, lo colocan de una forma muy general, como solo oír. Se ha traducido, o lo que ven en pantalla, luego de los 2 puntos aparecen algo en naranja y aparecen varias palabras. Es como se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60. Si alguien lo compara con la Biblia King James, van a aparecer algunas que pueden ser diferentes o cambiar. En este caso, dice de la siguiente manera: como entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar, oyente. Entonces vemos de que el diccionario Strong Concordance nos deja de una manera muy general lo que corresponde a la parte de oír. Veamos ahora el diccionario Vine. El diccionario Vine ciertamente también lo coloca como una de sus traducciones oír. Pero dice de la siguiente manera: se traduce con el verbo entender en Hechos 22:9. No entendieron la voz. Para el tratamiento de este pasaje y de Hechos 9:7, véase oír. Entonces aquí ellos nos envían, por así decirlo, a esta otra entrada o artículo del diccionario Vine, que es oír. Entonces cuando nosotros vamos a esa entrada, que es otra palabra griega, que es ous, que es la G3775 o 3775, dice la siguiente manera:
latín auris. Se usa, y aquí aparece a, del órgano físico, por ejemplo, Lucas 4:21, Hechos 7:57, en Hechos 11:22 en plural con aquou, de G191, dice oír, literalmente, dice, fue oído en los oídos de algunos, esto es, llegó al conocimiento de manera similar en el singular Mateo 10:27, en una conversación privada familiar. En Santiago 5:4 se utiliza la frase con ieserkomai, G15:25, entrar en. En Lucas 1:44 con ginomai, G10:96, venir a ser. Llegar en Lucas 12:3 con la ley, G29:80. Hablar y pros 43:14a. Muy bien. B, metafóricamente la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer, Mateo 13:16. Frecuentemente con akou, oír, por ejemplo, Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 29 y 3. Al final de cada uno de los mensajes a las iglesias en Mateo 13:15 y Hechos 28:27 con Vareos, G917. Pesadamente de ser lentos en comprender y obedecer. Con una negación en Marcos 8:18, Romanos 11:8, en Lucas 9:44, el significado literalmente es poner aquellas palabras en vuestros oídos. Esto es, tomarlas en vuestras mentes y guardarlas allí. En Hechos 7:51 se utiliza con aparimetos, G569, incircunciso, así como ver está asociado metafóricamente con la convicción de la misma manera al oír con la obediencia. Hupacoe del G52:18, literalmente. Oyendo bajo, el castellano obediencia significa etimológicamente oír enfrente, esto es, con respuesta en el oyente. Todo esto fue relacionado al diccionario Bain. Colocamos los dos, aunque OUS es un poquito más extenso porque se enfoca específicamente en oír de manera general, pero también vemos cómo se ve el acompañamiento entre ACOU y OUS en ciertas frases. Entonces, en este caso vamos a ver en lo que es el diccionario Thayer con relación a ACOU, que es un diccionario de definición. Por eso vemos el Bain, que fue un poquito más extenso en cierto punto, por el hecho de que lo expone o lo explica. En el punto 1 del diccionario Thayer dice de la siguiente manera: estar dotado de la facultad de oír, no ser sordo. 2. Oír. 2a. Atender, considerar lo que se dice o ha sido dicho. B. 2b. Entender, percibir el sentido de lo que se dice. 3. Oír algo. 3a. Percibir con el oído lo que se anuncia en presencia de uno. 3b. Obtener por oír, aprender. 3c. Que algo llegue a los oídos de uno, descubrir, aprender. 3d. Prestar atención a una enseñanza o a un maestro. 3e. Comprender, entender. Muy bien, entonces ya vimos los 3 diccionarios. Vimos la relación prácticamente de lo que corresponde a quo. Si observamos en ello, vemos de que el enfoque o el énfasis de quo, aunque ciertamente es oír, hace un énfasis con el entendimiento. Es decir, que prácticamente es entender a través del oír. Es lo que quiere transmitir la parte de quo. Perdón. Entonces, en este aspecto es bastante importante lo que señalan, así como vimos oído, que era un énfasis en la vista, de que nosotros podemos entender a través del ver. Entonces, en este caso, están enfocándose en el oír. Recordemos de que Jesús dijo estas palabras, de que todo lo que vio hacer al Padre eso hizo, y todo lo que oyó decir al Padre eso hizo. Entonces, hay 2 cosas muy importantes en este evangelio, o en este reino, que es la vista y el oído. Claramente también vimos a Histeromai, que hacía referencia a que nosotros por medio de todos los sentidos podemos comprender o entender. Por eso que a veces se circunscribe específicamente, decía que no entendieron, pero hablaba de que ellos utilizaron todos los sentidos y con todos los sentidos no pudieron entender, o usaron todos los sentidos y pudieron entender. En este caso hay un énfasis entre lo que se oye
y lo que se entiende. Por eso el hecho de que cuando a veces se va a nombrar en ciertos pasajes acerca del oír, hace referencia a oír para entender, no solo el hecho de solo oír por oír. Entonces hay bastante énfasis en eso, ¿verdad? Inclusive hay un pasaje de la Biblia que habla de y aquellos que tenían comezón de oír, es decir, que ellos solo querían conocer o querer cosas nuevas sin necesariamente prestarle atención o darle el entendimiento a ello. Entonces, vamos a ver ciertos pasajes que no necesariamente la palabra quo es trasladada, por así decirlo, con relación a entender específicamente, ya que recordemos algo importante, en este caso la palabra quo, que se utiliza en diferentes maneras, como oír, como entender y algunos otros puntos, mayormente se utiliza como oír. Hay como 400 y pico de versículos relacionados a quo y pues es bastante extenso. Entonces, por esa causa solo recolecté o traje ciertos versículos para que nos ayude a comprender esa parte del entender, en este caso por medio del oír. Entonces nosotros vamos a escogí ciertos versículos, por supuesto, no agarré todos los 400 y pico, enfocándose tal vez en algunos que nos va a ayudar a comprender de mejor manera la parte de quo. Algo importante acá con relación de lo que voy a continuar hablando de lo relacionado a quo es dos cosas, aunque de alguna manera esto lo estamos haciendo en el sentido de que alguien oye para entender, también tenemos que verlo desde la otra perspectiva. Y la otra perspectiva nos habla de un punto de transmitir un mensaje, no solo de nosotros oír el mensaje, sino también transmitir. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, sabiendo que tenemos una voz y pues también cierto conocimiento que Dios nos ha dado, buscar que la persona oiga para que entienda, no solo de buscar que la persona busque oír para entender, sino que nosotros buscar transmitir el mensaje para poder darlo a entender. Entonces, bajo esos dos puntos es que también vamos a ver ciertos versículos, ¿verdad? No solo el hecho de transmitir la palabra, perdón, de oír la palabra, sino que también de transmitirla. Muy bien, entonces vamos a entrar aquí en estos versículos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es un versículo que ya leímos, que es Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, Mateo 13:19. Entonces vemos aquí lo que ya venimos hablando del pasaje central que hemos tomado de junto al camino, y claramente vemos la relación que hay acá. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos aquí, oye es la palabra, esta palabra entiende no es okou, sino que es la palabra oye, pero ya mencionamos de que la idea de oír es para usar el oído para poder entender. Entonces aquí lo que nos habla es de que hay personas de que ciertamente están escuchando la palabra, pero no necesariamente la están entendiendo. Que también hemos hablado pues de eso también el día domingo. Entonces la idea de buscar escuchar es buscar escuchar para entender. Por eso mencionaba el versículo que mencionaba acerca de que aquellos que tenían comezón de oír. Si no estoy mal, también hay un pasaje en el libro de Hechos que hace referencia a aquellos, si no estoy mal, griegos, que ellos buscaban siempre un conocimiento nuevo. Es decir, que su sentido era de querer buscar cosas novedosas para oír y no necesariamente buscar entender lo que se les enseña para practicarlo, sino que les gustaba estar escuchando un conocimiento nuevo y andar hablando de conocimientos nuevos sin necesariamente entenderlos. Entonces el enfoque que nos da Jesús es el hecho de buscar oír para entender. Inclusive también por eso es el pasaje de Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entonces aquí habla otra vez, akou, oye, y entiende. Otra vez la combinación, oír, entender. El que oye y entiende la palabra y da fruto. Es decir, que si nosotros nos enfocamos
en todas las predicaciones si alguien lee la Biblia en audio, se va a dar cuenta de que el enfoque es buscar, estar oyendo para poder comprender. Por esa razón, cuando las personas que predican o enseñan, su enfoque no debe ser que dejar necesariamente a la gente boquiabierta con la revelación, sino que el enfoque es buscar transmitir el mensaje para que pueda darse a entender. Por eso la semana pasada hablamos de no usar palabras necesariamente rebuscadas, porque inclusive nosotros cuando usamos palabras muy rebuscadas, con relación, por ejemplo, cuando hablamos relacionado a ciertos temas, inclusive cuando se usa la teología, o lo que nosotros conocemos como teología, ¿verdad? Entonces, esa teología a veces utilizan ciertas palabras y pueden llegar a confundir o hacer que la persona no logre entender, ¿verdad? Porque a veces para nosotros puede ser una palabra nueva, como en el caso, por ejemplo, si yo dijera hoy también con respecto al cesacionismo. Entonces las personas podían quedarse en el aire porque no saben qué es cesacionismo o inclusive el continualismo. Entonces si yo comienzo, ya tenemos dos palabras que pueden ser desconocidas, aparte que yo comienzo a hablar de exégesis, que la homilética, y ese conjunto de palabras que alguien podrá decir, es que esas palabras todo cristiano se la tiene que saber, pero realmente no siempre nos van a escuchar personas que llevan años en el Evangelio. Puede ser que comienzan en el Evangelio o llevan 2, 3, 4 meses, o personas que simple y sencillamente no conocen al Evangelio. Que nosotros al usar palabras demasiado complejas o demasiadas enfocadas a nuestro ámbito, puede ser que no podamos dar a conocer o a dar a entender. Entonces, cuando la persona escucha el mensaje, no necesariamente está entendiendo, pero porque nosotros no estamos volviendo entendible el mensaje, no necesariamente dirá no, porque el Señor no se los ha revelado. Entonces, ya mencionamos la vez anterior porque es que Jesús hablaba y usaba parábolas. Y el hecho de las parábolas era porque él también usaba cosas que eran conocidas para ellos, como lo que era sembrar y cosechar, como era la parte de las dracmas, como eran otro tipo de puntos para que ellos pudieran conocer o entender, porque era algo que vivían, era su día a día, por poner ese ejemplo, ¿verdad? O sea, Jesús no agarró cuestiones así de la nada y comenzó a explicar cosas de la nada, sino que tomó esas figuras para poder darse a entender. Entonces, en este caso, el hecho es que y aquí lo vamos a leer en este versículo, Mateo 15:10 dice, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Entonces, como este es el llamado que Jesús hace, que oigamos para entender, es decir, que utilicemos nuestro sentido del oído para poder entender lo que se nos va a decir. Vuelvo a repetir, es el hecho de que cuando uno va a escuchar una predicación, cuando uno va a escuchar algún mensaje, o inclusive, por ejemplo, la Biblia en audio, uno puede ya poner un esfuerzo en el oído, en el punto del oír para entender. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor está requiriendo. Entonces no necesariamente deberíamos ir a la iglesia para solo escuchar un mensaje nuevo o un mensaje que nos puede hacer, como se dice, volar la cabeza o dejarnos boquiabiertos, sino que también es el hecho de buscar comprender o entenderlo. Esto lo mencionamos cuando también Jesús habla acerca de la parábola, que Jesús claramente dice que aquellos que se acercaron a preguntar, para ellos era el misterio. Es decir, que muchas de las personas que llegaron posiblemente también no llegaron solo em, para escuchar una revelación o una enseñanza nueva, sino que fue solo tal vez por comezón de oír. Los apóstoles realmente quisieron entender y por eso se acercaron. Entonces, vamos a avanzar acá esta parte. Mateo 21, 15 al 16, 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionasteis la alabanza. Entonces vemos aquí algo importante también, aunque aquí no se está necesariamente dando una predicación, tampoco se está dando necesariamente una enseñanza, en el sentido que hay un maestro enseñando o hay un predicador predicando, sino que aquí está pasando que hay un acontecimiento, y este acontecimiento está provocando que las personas manifiesten a una voz algo. Y por esa razón menciona aquí, dice, Hosana al hijo de David. Es decir, que es que en el escenario cuando miran a Jesús entrando a Jerusalén,
un burrito. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ellos comienzan a clamar, Hosana, Hosana al hijo de David. Ellos están, en otro pasaje habla de que ellos de repente comenzaron a gritar y decir, Hosana sea el hijo de David. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas dice que se indignaron y le dijeron a Jesús, oyes lo que estos dicen. Y Jesús, algo bastante importante, y por eso hablaba del el oír para entender, era que ellos no estaban entendiendo lo que estaban oyendo. Jesús sí entiende lo que esas palabras estaban manifestando. Jesús sí estaba entendiendo el sentido de esas palabras. Y por eso les dice, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. Es decir, Jesús le está diciendo, miren, lo que ustedes están oyendo es una alabanza. Yo entiendo que lo que están haciendo es alabando. Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque con nosotros estamos más aún en nuestro sentido de adoración y alabanza a Dios, hay muchas cosas que se están cantando en la congregación, pero no necesariamente la estamos entendiendo. Es decir, no estamos entendiendo lo que cantamos. Simplemente a veces lo que hacemos es solo cantarlas. Y aunque yo he hecho varios ejercicios, por así decirlo, con ciertas personas, cuando a veces hablo con ellos y cuando les hablo acerca de buscar entender la alabanza, o sea, entender lo que cantamos. Y regularmente lo que involucra cuando le hago preguntas a personas relacionadas a ver si entienden lo que oyen, me doy cuenta de que no es, me dicen cuestiones en el momento diciendo de que sí entendieron, de que la alabanza habla de esto y esto y esto, pero me doy cuenta de que lo que están diciéndome va basado a lo que les estoy preguntando. ¿Qué quiere decir? De que están reaccionando en ese momento, es decir, son como en ciertos ámbitos se habla como reactivos. ¿En qué sentido reactivos? De que yo le estoy diciendo algo y en ese momento se pusieron a pensar y me lo están diciendo. ¿Qué quiere decir? De que cuando ellos realmente están en la alabanza, no están poniendo el entendimiento, sino que hasta que yo les pregunté, ellos están dando el entendimiento de lo que les pregunté. Entonces eso es muy común en nosotros cuando estamos en alabanza. Yo lo digo porque claramente, como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos. Y menciono esto porque es algo que nosotros deberíamos comenzar a hacer en nuestra alabanza o adoración. Buscar el entendimiento de lo que estamos oyendo. En el sentido de, hay muchas canciones. En este caso, por ejemplo, una de las alabanzas que me llevó realmente a buscar a entenderla y que, como dice la palabra, que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, fue esa, una alabanza creo que es de Fernand Monroy. Hay una canción que dice, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Entonces, cuando yo le preguntaba a las personas acerca de eso, me dicen, sí, es que hay que hacerle, a Dios le hacemos fiesta porque Él se lo merece, ¿verdad? Porque Él nos salvó. Pero yo decía, sí, ciertamente es eso, o sea, cuando uno va a la alabanza a la congregación, cuando uno alaba, cuando uno busca, realmente esa es la idea, alabarlo. Pero la pregunta decía yo, pues no solo el hecho de que estoy oyendo esa alabanza, sino que la alabanza en sí mismo está produciendo una manifestación de gloria muy fuerte. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esta alabanza está produciendo todo esto si solo están cantando esta parte de yo haré una fiesta? ¿Y por qué razón hay que hacer una fiesta? O sea, buscando el entendimiento de lo que estoy oyendo. Luego, como regularmente a veces en las congregaciones se cantan mayormente a veces la parte de los coros. Entonces, esa parte de yo haré una fiesta es el coro de la canción. Pero cuando uno ve, por así decirlo, el inicio de la canción, dice, por lo grande es su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande es su nombre, yo por siempre le alabaré. Cantaré de sus hazañas y de su gran poder. Anunciaré su nombre con gloria y en su nombre una fiesta daré. Eso da pauta para iniciar con lo siguiente. Entonces ya oyendo lo completo de la canción, logro de alguna manera entender cuál es el punto del coro. Pero de alguna manera no me quedé, por así decirlo, del todo satisfecho. Y me fui a buscar la canción original, porque regularmente las canciones en las congregaciones se toma una parte de la canción o se hacen ciertos arreglos, otras cosas para poder transmitir la canción según tal vez la forma de ritmo, etcétera, de la misma congregación, ¿verdad? Algunas canciones, algunas iglesias lo hacen, cantan más rápido, otros más despacio, etcétera. Cuando fui a revisar en YouTube relacionado a esa canción, eh, vi
creo que fue cuando grabaron el disco y el cantante dio la introducción de la canción. Y él decía de que cuando los reyes iban a la guerra, cuando ellos regresaban, decía que todo el pueblo se agolpaba en las puertas de la ciudad para recibir al rey a causa de su victoria. Entonces el enfoque era de que si un rey victorioso necesitaba o todo el pueblo ejecutaba em, una fiesta a causa de la victoria. Entonces el cantante comienza a mencionar, o el salmista comenzaba a decir, de que cuando Jesús fue a la cruz, el reino de las tinieblas hizo una fiesta porque pensaron que había vencido a Jesús. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, la fiesta de las tinieblas se les acabó. Y entonces ahí daba referencia de que cuando la canción decía yo haré una fiesta en honor a Jehová, ya el entendimiento de lo que el ministro quería trasladar o que yo le había dado al ministro era acerca de la victoria en la resurrección a través del poder de Dios, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces realmente ese era el enfoque de lo que quería trasladar la canción. Cuando decía yo haré una fiesta en honor a Jehová, era que nuestro rey llamado Jesús resucitó de entre los muertos y a través de la muerte y resurrección tuvimos una victoria. Por eso dice la palabra con respecto a la muerte. ¿Dónde está muerto tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque Jesucristo a través de eso lo que hizo fue vencer a la muerte. Entonces tuvimos una gran victoria. Entonces cuando vemos y volvemos a cantar esa alabanza, ya no hacemos la suposición, por así decirlo, de que yo haré una fiesta porque me salvó, yo haré una fiesta porque esto y lo otro, cada quien en su sentir, sino que en el sentido de que el ministro que estaba tratando de transmitir con el entendimiento otras cosas, era hacer una fiesta porque Él nos libró del poder de la muerte y del pecado que la Biblia enseña. Entonces ya estamos nosotros cantando con entendimiento. Formamos el entendimiento y por lo tanto ahora cuando lo cantamos con un entendimiento. Entonces por eso mencionaba el oír con entendimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas canciones que se están dando actualmente de diferentes ritmos o diferentes en congregaciones y todo, pero a veces realmente no le estamos dedicando el entendimiento a lo que estamos oyendo. Entonces nosotros deberíamos en este caso oír las alabanzas con entendimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 14 que hay que cantar también con el entendimiento. Entonces ese es el punto de lo que queremos resaltar aquí también con esta parte de Jacob. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, en este caso también, esta es la palabra escuchar, aunque aquí se ha traducido como escuchar, pero también es oír, que es akou. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? También habla acerca de que no entendieron por el lenguaje de lo que él está mencionando. Entonces, esto también va el punto que mencionaba acerca de que nosotros deberíamos también saber cómo trasladar el mensaje. Pero aquí hay algo también considerable, ¿verdad? Porque vemos cómo es que Jesús está dando un mensaje, pero las personas no están escuchando ese mensaje, no están entendiendo ese mensaje. Y Jesús les está diciendo a ellos, ¿por qué es que ustedes no logran entenderme a mí? Es decir, que el problema no necesariamente era Jesús, porque ya hemos mencionado en diferentes ocasiones que Jesús tiene una forma didáctica o una forma de enseñar muy eficaz y muy certera. Entonces había un problema, no necesariamente el que transmite, sino que aquel que recibe. Por esa razón es que nosotros, inclusive en su momento hablábamos de eso, es lo que nos puede impedir entender. Cuando hablamos acerca de qué es lo que nos impide entender. Porque a veces nosotros tenemos un lenguaje. ¿Qué significa? De que Jesús estaba hablando un lenguaje, no necesariamente era que Jesús estaba hablando en catalán y ellos estaban tratando de escuchar en portugués. Lo que estaba, en este caso, ambos tenían el mismo idioma. Pero el punto era que Jesús estaba hablando en un idioma de amor, en un lenguaje de justicia, pero los fariseos tenían un lenguaje de ley, un lenguaje de hipocresía. Entonces no podían entenderlo. Por eso dice la palabra de que el carnal no puede entender las cosas que son espirituales. Entonces, por esta razón es de que el apóstol Pablo, por eso menciona el apóstol Pablo, dice que al judío me hice judío
¿cómo se llama? Al débil me hice débil y a todos me hice de todos para ganar a todos. Porque él se metió en el lenguaje de ellos para poder transmitirlo, para que le pudieran entender. Entonces, cuando hablaba el apóstol Pablo, decía, al judío, me hice judío, era lo que mencionabas al inicio, porque era hablar para que ellos escuchen, para que puedan entender. Entonces, no significaba que el apóstol Pablo se metiera en este caso con el caso de los fariseos o los judíos, de que él no hablara un lenguaje de amor, ¿verdad? Sino que ellos tenían un lenguaje de ley. El judío estaba cimentado en la ley. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Ciertamente con el mismo lenguaje de amor se metía en el lenguaje de la ley, en el sentido de que le daba una importancia, una validez o un énfasis a la ley, pero no siendo él como enfocándose en la ley, menciona el apóstol Pablo. Entonces, ciertamente él usaba la ley como lenguaje, pero también hablaba en amor para traerlos a la gracia. También vemos como cuando él dice al sabio se hizo sabio, en el sentido que en los griegos que buscaban sabiduría, pero él no hablando la sabiduría griega necesariamente, sino que la sabiduría que procede de lo alto, para poder hablarles en su lenguaje, el lenguaje de la sabiduría. Entonces, en este caso, no necesariamente era que Jesús no podía hacerlos entender, sino que también la palabra menciona eso, que Jesús venía a hablar en parábolas y misterios, otro punto, porque él venía como haciendo la ejemplificación del ministerio de Isaías, cuando decía, les predicarás y no te oirán. Entonces, en este caso, por esa razón mencionábamos en su momento, de que por esa es de que nosotros deberíamos aprender a conocer el lenguaje, que no necesariamente es de que las personas se van a sentar a explicarnos a nosotros el lenguaje y que nosotros deberíamos comprender el lenguaje porque vamos a estar expuestos a ello. En este caso, por eso la Biblia tiene un lenguaje, es decir, tiene palabras que son correspondientes al lenguaje que hablamos. Y a veces quisiéramos a nosotros que cuando predicaran o cuando hablaran, que nos hablaran en nuestro propio lenguaje. Pero a veces va a ser complicado, más aún si hay, por ejemplo, en una iglesia hay 1000 personas, ¿verdad? Va a haber personas que conocen mucho, llevan años, personas que van iniciando, va a ser complicado. Entonces, de alguna manera, a veces también es parte de nuestra responsabilidad conocer los lenguajes. En ese sentido, de alguna manera, como hagamos de cuenta, ¿verdad? Personas que ya tienen un conocimiento teológico que usan ciertas palabras que aunque para ellos puede ser normal y para uno pueden ser palabras rebuscadas, de alguna manera también uno debería a veces aprender ciertas palabras que ellos usan para que cuando toque que de alguna manera una persona predique uno le logre entender, porque si no, uno va a quedar prácticamente como que sin entendimiento. Hay otras cuestiones en la Biblia, como ya se ha mencionado, que se utiliza como transgresión, iniquidad, gozo, júbilo, regocijo, también otras palabras que se usan como, creo que transición lo mencioné, y hay otras sin fin de palabras que es necesario que las aprendamos porque es parte del lenguaje en el sentido que nos hablan, pero obviamente también nosotros tenemos que adaptar un lenguaje espiritual y por eso la palabra habla acerca de las figuras y las sombras de las cosas que habrían de venir, porque Jesús enseña con un lenguaje muy figurativo. Y claramente si queremos comprender debemos aprender ese tipo de cosas. Claro, alguien podría venir como maestro y ya desglosarnos y explicarnos todo, pero a veces no vamos a tener la persona 24/7. Entonces, en este caso, dos vías, ¿verdad? Uno, nosotros, a veces las personas no nos entienden porque no le estamos hablando en su lenguaje. Y por eso hablaba que Jesús utilizaba las parábolas haciendo uso de las cosas cotidianas, como el sembrar y cosechar, porque en ese momento todos sembraban y cosechaban. Nosotros no necesariamente estamos acostumbrados a sembrar y cosechar. En este caso, nosotros usamos la tecnología, el celular y otro tipo de cosas, pero en su momento cuando Jesús enseñó, era común que las personas sembraran y cosecharan. Tal vez ellos mismos tenían sus propios huertitos y lo hacían. También cuando ya hablamos del sistema de bodas, que eran las mujeres las prudentes y las insensatas, también cuando hablaban que se perdía la dracma, eran cuestiones cotidianas. También cuando la palabra decía que iré a preparar lugar, ese punto de Jesús cuando dijo iré a preparar lugar, ya mencionamos también de que eso era una costumbre en su momento, de que lo que hacían era cuando por así decirlo, la mujer decía que sí se iba a casar, entonces lo que hacía el marido era preparar lugar para cuando llegara la esposa. Entonces por eso vemos cómo es de que José y María estaban en teoría, eran novios según lo que dice la palabra, novios en el sentido de que estaban comprometidos para casarse,
pero vemos que José estaba en otro lado. Por eso no necesariamente vemos como que María al ratito le fue a avisar a José, mira, me vino a visitar el ángel, ¿verdad? Sino que él se enteró de que María estaba embarazada. Significa que no estaban necesariamente en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba preparando lugar, José. Entonces, ya llega después el ángel y le menciona de que no se vaya, sino que ya había concedido el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, voy a preparar lugar, hacía referencia de que él, siendo el esposo, él iba a ascender para preparar un lugar porque cuando viniera el momento se iba a llevar a la esposa, a la amada. Entonces vemos que Jesús hablaba siempre, en ese caso, con lo que había en ellos, con lo que había en ese momento, la cultura, por así decirlo, la forma, para explicarle las cosas del reino. Entonces, en este caso, nosotros también pues podemos hacer uso de las cosas que nos rodean para poder enseñar acerca del reino de los cielos. Entonces, tomamos diferentes lenguajes. Claramente, por ejemplo, si yo ahorita comienzo a hablar una figura de trabajo, puede ser que no muchos me entiendan porque no están en el mismo sistema o ámbito de mi trabajo, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de tecnología, pero hay unas personas que trabajan en cocina, hay otras personas que trabajan tal vez de albañilería, otras personas que también trabajan con abogados. Entonces, no necesariamente un ejemplo de tecnología o de física cuántica me van a atender las personas, no porque sean torpes o porque no tengan una inteligencia, sino que el ámbito es diferente, ¿verdad? Entonces, ellos tal vez, si para entenderlo, tendrían que ir a investigar algo relacionado a ello para que me puedan comprender. Entonces, a veces uno quiere que le entiendan, pero no pueden entendernos porque no estamos proporcionando la información más adecuada. Por eso a veces hay que preparar ciertos ejemplos. Entonces, por esta razón menciono de que ciertamente nosotros estamos muy expuestos constantemente a las predicaciones. Más aún ahora en TikTok, YouTube o inclusive tanta iglesia que a veces hay alrededor. Entonces uno va y claramente cada iglesia tiene su lenguaje, pero obviamente debería estar basado en la palabra. Y por eso es parte de nuestra responsabilidad leer las escrituras. Es decir, que cuando uno lee constantemente las escrituras, comienza a adoptar el lenguaje bíblico, si lo queremos llamar de esa manera, o el lenguaje que está en la palabra, y también acoplar el lenguaje espiritual que el Espíritu Santo traslada. ¿Para qué? Para que cuando nos toque que estar sentados en una prédica, podamos entender lo que se nos está hablando. Porque hay palabras que se están brindando que son necesarias para nuestro entendimiento. Entonces, y también por eso puse el pasaje de Mateo 21, 15 y 16, cuando hablamos acerca de que Jesús oyó una alabanza, porque dice, sí, nunca leísteis que la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Es decir, por cuanto ellos no leyeron, no pudieron entender lo que oyeron. Entonces, en este caso, cuando dice Jesús, no escuchaste mi lenguaje, no entendéis mi lenguaje, significa que nosotros deberíamos tener la responsabilidad de ir a leer la palabra, adoptar ese lenguaje para cuando nos sentemos a escuchar al predicador, podamos recibir las enseñanzas que está brindando. Recordemos de que hay predicadores de todo tipo, inclusive cuando de alguna manera Dios invita a Dios pone en el corazón de ciertos ministros que lleguen a predicar, el ministro lleva un mensaje. Y el ministro lleva porque el Señor se lo dio de alguna manera y quiere que lo transmita de alguna manera. Entonces uno tiene que estar preparado. Yo he escuchado a ciertos amigos que me decían, mira, yo estuve escuchando al predicador y no le entendí nada. Mientras estaba el predicador estaba orándole al Señor para que pudiera yo entenderle, hasta que le pude entender, decía el hermano, ¿verdad? Pero es porque a veces también hay hermanos que se van bastante a la palabra, no significa que sea malo, ¿verdad? Sino que a veces en el fluir de la predicación o la enseñanza uno toma una línea y no se detiene, no necesariamente que se va a detener en una parte de dar las figuras y extenderse demasiado por el tiempo. Entonces, en cierto momento uno va fijo, más aún si es, por ejemplo, una predicación, enseñanza de pastores, a veces se dan directo a todo el tema, a veces sin poner tanto ejemplo o sin tanta pauta por el tipo de personas que están en la escucha. Entonces es parte de nuestra responsabilidad adquirir el lenguaje también, ¿verdad? De saber en qué manera o qué sentido están hablando. El otro es el caso de Hechos 2, 7 al 12. Dice de la siguiente manera. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido?
9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí no está hablando necesariamente la palabra entendimiento, no se usa, pero vemos acá cómo es que habla de que el versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que ellos le estaban entendiendo lo que estaban hablando. Recordemos que este suceso es lo que ocurre cuando llega la manifestación del Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu, o son llenos del Espíritu Santo y comienzan ellos a hablar en otras lenguas. Entonces, en este momento se da el caso de que ellos, por lo que Jesús quiere hacer y lo que inclusive Dios sabe, de que este mundo está repleto de idiomas. ¿Por qué? Por el acontecimiento que ya vimos que se ve en el libro de Génesis, cuando Dios lo que hace es, por aquellos querer construir una cuestión para ir en contra de Dios, entonces Dios lo que hace es darles diferentes idiomas, porque ellos ya se habían decidido, ya se habían puesto de acuerdo. Entonces lo que Dios hace es prácticamente, en este caso, dar lenguas a las personas para que prediquen la palabra. ¿Para qué? Para darlo a entender a las personas. Entonces, por eso es de que muchos oían lo que escuchaban, estaban entendiéndolo. Ahora, ¿eso qué tendría que ver con lo que estamos hablando? Porque el punto es que estamos hablando es oír para entender, es decir, que en un sentido en el énfasis de escuchar para poder entender. Ese es el punto principal. Entonces, también mencionamos el hecho de que nosotros, las personas que predican o enseñan, deberían enfocarse, no necesariamente hablar palabras rebuscadas, sino que también poder brindar bien el entendimiento. Inclusive a veces, en cierto caso, por ejemplo, en mi caso, a veces yo he tenido la costumbre, como dicen algunos, de hablar entre los dientes. Entonces, por cierta razón, también yo a veces he tratado la manera de no hablar entre los dientes, aunque a veces se me olvida y cuando estoy con mi papá o mi mamá no me entienden y me dicen, vuelve a hablarle, no le escucho porque habla entre los dientes. Entonces, de alguna manera hay cosas que deberíamos nosotros hacer para poder darnos a entender. Y entre una de estas menciona la parte de los idiomas, aunque aquí está hablando de una manera gloriosa del Espíritu Santo que les ha dado idiomas o lenguas a cada persona para que puedan entender el Evangelio, y que así es en ciertos puntos cuando Dios opera en ciertos lugares, le brinda a la persona la capacidad de predicar o de hablar en otro idioma, que inclusive hay un testimonio de hace años de una persona que era estadounidense que se fue, si no estoy mal, a Argentina, y que se fue como misionero, se acaba de convertir y dijo, voy a predicar, por alguna razón se fue a Argentina, que era un estadounidense, y cuenta el hermano que agarró, trató de leer esa noche en el hotel, y le dijo a la esposa, yo mira, no he podido, ayúdame. Y el otro día, pues, ya hablaba un perfecto español. Para él, no sabía que estaba hablando español, para él estaba hablando en inglés, pero hagamos de cuenta que cuando hablaba con una persona de habla española, o habla hispana, o del idioma español, lo escuchaban en español, y cuando él hablaba con otra persona en inglés, oían en inglés, pero para él estaba hablando igual siempre en inglés. Entonces, él de alguna manera, basado en eso, pudo, por así decirlo, evangelizar a esos pueblos. Eso es algo que Dios hace. ¿Por qué? Porque hay una barrera de idiomas que está evitando ese entendimiento. También menciono esta parte de acá, no solo únicamente porque Dios lo puede hacer así como lo que acabo de mencionar, o como otros. En otros lugares se ha dado también que hay personas que han llegado a predicar y el traductor no llega, la persona que interpreta o traduce no llegó, y hay personas que terminan predicando en otro idioma, ¿verdad? O las personas a veces tal vez no predicando, sino que terminan escuchando en el otro idioma. Y claramente hay diferentes testimonios. Pero lo que quiero trasladar con esto, y también va relacionado a la parte de lo que se conoce normalmente como la obra misionera, es de que basado también
creo que hay un video de algunos, tal vez han oído el canal que se llama Byte. Tiene un video acerca de la obra misionera y hablaba que hay muchas iglesias que son grandes, que tal vez son, por ejemplo, de estadounidenses, que cuando los envían a los misioneros a abrir iglesias, predican en inglés. Y predican en inglés con un traductor en el idioma. Y el problema que ellos mencionan, y que es parte de eso, es de que también cuando alguien se quisiera acercar al predicador para que le explicara más a detalle, había un problema en la barrera, porque también puede ser que el predicador sepa hagamos de cuenta si fuese el indonesio, por ejemplo, el idioma de Indonesia, puede ser que conozca lo básico, pero ya a la hora de, tal vez de trasladar un concepto de la palabra de Dios o algún otro tipo de cuestiones de la palabra, le puede hacer más complicado trasladar ese mensaje. Por lo tanto, aquellas personas que lo oyen no pueden entenderlo del todo bien, porque él de alguna manera tal vez no le puso mucha atención o no vio tan la necesidad de enfatizar de manera más adecuada con respecto al mensaje ya más, un sistema tal vez de maestría y no tal vez un punto de evangelización. Entonces, porque ya sentarse a uno a explicar los temas de la palabra puede ser un poquito más complejo en términos de lenguaje. Inclusive, por ejemplo, personas que quieren entrar a una maestría bueno, no maestría, sino con un doctorado en teología, por ejemplo, creo que es una maestría en divinidad, creo que le llaman, por ejemplo, si no estoy mal, en una escuela teológica de Dallas, por ejemplo, a uno le piden un rango alto de idioma, por lo menos para ese curso. Si no me recuerdo, por lo menos para las personas que más o menos comprenden acerca de los idiomas, hay ciertos niveles. Hay lo que es el marco europeo de idioma, no me recuerdo específicamente todo, pero ellos manejan 3 niveles así de grandes rasgos, A, B y C. Entonces, A, B y C se maneja A1 y A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, prácticamente C1, C2 es como el intermedio. Entonces, C2 es como que ya entrando un poquito más a nativo, entre intermedio avanzado, por así decirlo. Entonces, cuando uno quisiera ingresar a esa universidad de teología, con relación a este curso de doctorado, le piden a uno un B2, es decir, casi rozando el nativo. La pregunta sería, ¿por qué lo piden? Porque yo vi también otros cursos y otros cursos no piden ese B2, sino que piden ese B1, es decir, como intermedio normal, como que uno por lo menos logra salir con raspado, pero logra uno salir. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la obra misionera o aquellas personas que están pensando predicar en otro idioma o llegar como misioneros a otros países, involucraría el esfuerzo, no solo las bases, sino que el esfuerzo de entregarse a una comprensión mayor de la palabra de Dios en términos de lenguaje, para poder solventar ese problema que se ha comentado o inclusive se comenta en este video, que ciertamente las personas están evangelizando y también usando traductores, pero solo han podido llegar, por así decirlo, a la parte básica y no pueden avanzar a la parte profunda, si lo queremos llamar así, de un estudio, porque ellos no tienen el lenguaje o la forma para poder trasladar el mensaje profundo de la palabra, necesitan un lenguaje. Inclusive de alguna manera ciertas personas que he topado en ciertos chats de idiomas que son creyentes, tanto en Brasil o en Francia o algunas otras personas de diferentes idiomas, me he dado cuenta de que tienen eso. Ellos quieren tener un lenguaje coloquial, en el sentido de toparse con alguien y decirle cómo está en otro idioma, pero no se han esforzado, por así decirlo. Puede ser también por el punto que no han entendido los contextos que mencioné, por que uno va aprendiendo de la necesidad de entrar en ese punto no solo coloquial, porque a veces también hay personas para aprender idiomas ven películas, porque optan por un lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, si vamos a hacer la obra misionera o vamos a predicar en otros idiomas, tenemos que adoptar no necesariamente solo el lenguaje, por así decirlo, coloquial o el del día a día, sino que también la línea específica doctrinal de ese idioma, porque en cada idioma también hay ciertas especificaciones, por lo cual debería haber un énfasis en nosotros mayor de leer la Biblia en ese idioma por ciertas situaciones que pasan en el aprendizaje. Por eso me tomé este pasaje del libro de Hechos. Ciertamente en el libro de Hechos habla de que Dios provee de esta manifestación de una manera gloriosa para que se den a conocer,
pero también sabemos de que hay diferentes cosas como la preparación también que nos va a llevar Dios a decir, mira, aprende este idioma para que vayas a predicar. Pero a veces nosotros nos podemos quedar con lo básico del idioma, es decir, como que me entiendan, ¿verdad? Yo medio predico, que me escuchen, pero realmente el aprendizaje del idioma va a romper con esa barrera. Inclusive hay personas que a la hora que uno predique en su idioma, reciben de mejor manera el mensaje. Y esto no lo digo yo porque alguien, un políglota lo dijo, porque hay personas que inclusive creo que hay una frase común en el mundo acerca de que si les hablas, qué sé yo, en traducido le llega a la mente, pero si le hablas en su idioma llega al corazón. Algo así mencionan ellos. Sino que la Biblia menciona cuando el apóstol Pablo está prácticamente siendo juzgado, él conoce griego, por así decirlo, él siendo Pablo un ciudadano romano, porque la Biblia dice que él nació prácticamente una ciudadanía romana y él hablaba griego. El apóstol Pablo, cuando él se enfrenta al juzgado de los fariseos y los saduceos que estaban ahí, dice que él comienza a hablar en lengua hebrea y las personas lo escuchan con mucha más atención. Es decir, cuando hablaba griego, sí está hablando griego Pablo, pero cuando ya comienza a hablar, si no estoy mal, dice que es en hebreo, dice que le ponen mayor atención al mensaje que él iba a dar. Entonces eso nos da a entender a nosotros que cuando uno le habla a las personas en su idioma, van a prestar mucha más atención, inclusive pues claramente cuando uno escucha, por ejemplo yo hablo español, escucho a alguien que está hablando inglés, ciertamente le puedo entender, pero necesito prestarle mucha más atención porque es un idioma diferente al mío. Entonces al hablarle yo en su propio idioma, claramente para mí puede haber una dificultad, pero para él va a haber una facilidad cuando me escuche, perdón, y por lo tanto en entender. Entonces menciono esto en el sentido de que aquellos que van a buscar la obra misionera tienen de alguna manera que aprender eh, el detalle del lenguaje del cual van a hablar, porque no solo es el énfasis que muchas personas hablan, que me he topado también que dicen, no, es que hay mucha gente ya en la iglesia, no, no, ¿para qué enseñarles? Mejor vayamos a salvar almas, dicen muchos. Pero realmente Jesús menciona que él predicaba y enseñaba, no solo predicaba, no solo dejó a la gente ahí tirada en la congregación y vayamos a predicarla a todos. Jesús hizo las funciones de enseñanza y predicación, cuando también el Evangelio habla y dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura y debemos hacer discípulos. Entonces, esas dos manifestaciones que se dan, habla de enseñar y predicar. Entonces, nosotros tenemos ese mal contexto. Entonces, tanto en la congregación deberíamos usar la especificación del lenguaje o la profundidad del lenguaje bíblico para enseñarle a un pueblo que está en otros países, como también pues la facilidad del punto coloquial, ¿verdad? Entonces, he visto por lo menos de algunas personas que me he topado, porque de repente a veces conozco a alguien y después ya nunca lo vuelvo a ver, ¿va? De que sí, ciertamente tienen la intención de querer predicar el evangelio en algún idioma, pero su esfuerzo no se está llevando a leer la palabra en ese idioma, sino que su esfuerzo se está dando en ver películas para entender, por así decirlo, las palabras comunes del idioma, pero no el idioma bíblico, porque cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, en italiano o en francés, hay palabras que son muy específicas del idioma, que no es solo traducirlas, porque pues tienen diferente contexto. Inclusive ahorita que vemos la palabra, por ejemplo, en el griego, vemos de que para nosotros en el español es entender y comprender y se acabó. Pero vemos aquí tanto en el hebreo como en el griego que hay diferentes palabras. Por esa razón, cuando uno agarra una Biblia en otros idiomas, debe comprender esa parte para no hablar, por así decirlo, solo traducido de lo que tenemos del idioma, sino que también conocer su texto. En este caso, las Biblias que ellos manejan en el sentido, por ejemplo, la Joa Ferreira, que es de portugués, o la Biblia King James, que es en inglés, o la Biblia, creo que es Riveduta, o la Diatora, si no estoy mal, en italiano, creo que si no estoy mal, en Swahili también tienen una que creo que se llama Neno, algo así la traducción. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos tienen por lenguaje para cuando predican, ¿verdad? Y tienen esa especificación del propio lenguaje, por ejemplo, Reina Valera o algún otro que nosotros tenemos en español, para poder trasladarle el mensaje. ¿Para qué? Para que las otras naciones o los otros pueblos nos puedan escuchar. Ahora, entrando en este punto también, creo que, no sé si lo anoté, no lo anoté, pero hay algo bastante importante acá con esta parte del mensaje, porque
ciertamente cuando se hizo la manifestación en el libro, en este capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, pasa algo bastante interesante, y es de que siempre hay un conflicto que algunas personas hablan de que el don de lenguas solo se basa a lenguas terrenales entendibles, y hay otras personas que lo hablan solo el hecho de que solo son lenguas espirituales o angélicas, le llaman algunos. Pero en este caso hay que entender algo bastante importante de este contexto, que también lo voy a mencionar con 1 Corintios 14. Y el punto entre ambos casos de 1 Corintios 14 y este caso de acá, inclusive cuando uno lee el texto, dice que, por ejemplo, en Hechos 2, dice que las opiniones estaban divididas. Aquí quiero entender como que las opiniones estaban divididas. Era que ciertamente algunos entendían lo que escuchaban, pero a algunos les parecía como que estuvieran balbuceando. Es decir, de que algunas personas pensaban que estaban borrachos. Y por eso el apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol Pedro dice, pues son las 12 de la tarde, ¿cómo van a estar borrachos? O no sé si menciona otro horario más menor. Entonces, ¿qué sucede con ese caso? Considero yo que en este punto del libro de Hechos pasó de todo, es decir, tanto lenguas entendibles para la persona, pero también pues, lenguas espirituales, por el caso que menciona, y estos están borrachos, están balbuceando, por así decirlo. Entonces yo considero que ciertamente se pudo haber manifestado ambos casos. Ahora, cuando hablamos de 1 Corintios 14, y por eso lo resalto, en 1 Corintios 14 se da el caso, no lo coloqué acá en la diapositiva, pero 1 Corintios 14 hace referencia a que aquel que ora en lenguas no entiende lo que dice, pero habla misterios con Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese pasaje de 1 Corintios 14? Voy a regresar acá para que no se confunda con lo que estamos hablando aquí por ciertos puntos. Vamos a ver aquí. Vamos a regresar acá. Aquí. Entonces, ¿qué pasa con ese momento? Dice que él habla en misterios a Dios, pero no se le entiende. Entonces, yo he visto un conflicto ahí más o menos, pero lo que quiero resaltar es que todo 1 Corintios 14 habla acerca de lo que corresponde o lo que nosotros conocemos como el hablar en lenguas. Porque actualmente hay un caso específico en esa parte del hablar en lenguas que ciertamente creo que tienen razón ciertas personas cuando dicen de que ellos están hablando y no se les está entendiendo. Y ciertamente es de esa manera. Es decir, el hablar en lenguas o las lenguas espirituales, yo no necesariamente considero que sean lenguas angélicas, sino que considero que son lenguas espirituales, que en algún momento pueden llegar a alguna manera, en ciertos casos hablaron angelicales, pero por eso es la palabra que son géneros de lenguas, no está hablando de solo uno, habla de géneros, diversos géneros de lenguas. Entonces, en este caso, considero, o por lo menos mi perspectiva de lo que he leído en la Biblia y la experiencia, es de que sí existen las lenguas espirituales, aquellas que según otras personas no existen, es decir, que no son de esta tierra. Considero que tanto el don de género de lengua involucraría las lenguas terrenales, es decir, como que lo que nosotros entendemos, como aquellas que no se pueden entender. ¿Por qué? Porque el mismo 1 Corintios 14 hace referencia a que dice que cuando uno ora a Dios en lengua, habla misterios que no podemos entender. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo claramente que vamos a hablar cosas que no vamos a entender. Y que también ese mismo 1 Corintios 14, que está, creo que es por ahí por el versículo 15, más o menos, entre 10 y 15, dice que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Hace referencia a dos cosas diferentes. Y cuando habla de oraré con el espíritu, habla de orar en lenguas que no necesariamente voy a entender. Pero está hablando no de profetizar, sino que de hablar en mi relación con Dios. Pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, que le aconsejaría a algunos que lo leyeran varias veces y de manera detenida para que puedan ver las diferencias entre cada escenario, ya que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 pone tres escenarios diferentes. Y ahí es donde a veces sí hay cierta confusión. Primer escenario, lo voy a colocar aquí abajo para poder darme a entender. El primer escenario habla de las lenguas personales. Voy a poner lenguas personales para que se logren entender. Lenguas personales. Perdón, no sé por qué se puso así el lapicito. A ver,
Sí, Pache, algo así. Bueno, no sé por qué se mira así. Lenguas personales, pero no voy a hacer si borro. A ver, aquí. Vamos a ver. Ahora sí. No sé. Ok, perdón. Mejor voy a poner si pongo la pizarra que. Vamos a ver acá, la pizarrita. Sí, voy a ponerla, pero voy a poner mejor el pizarrón para darme a entender esto. Muy bien. Entonces, pizarrón 4. Muy bien, entonces el pizarrón. Entonces, aquí menciona 1. Aquí está hablando prácticamente de las lenguas. Lenguas personales. Eso lo habla en 1 Corintios 14 completo, ¿verdad? Si uno lo lee, va a ver la diferencia. Está hablando acerca del género de lenguas, en este caso en sentido de la profecía. Y el último está hablando de la profecía normal. Entonces él está hablando de 3 cosas, el apóstol Pablo. Está hablando de mis lenguas personales, en mi comunión, que es lo que se conocería como el don de lengua, en el sentido de lo que Dios le da a cada creyente. Es decir, según lo que he visto en la palabra, la Biblia menciona que todo aquel que creyera hablará nuevas lenguas, pero habla en el sentido de que es algo personal. Toda persona realmente debería hablar en lenguas porque es una forma de comunión con Dios, como lo da 1 Corintios 14. 2, el apóstol Pablo también habla a aquellas que profetizan en otras lenguas, tomando y considerando el don de género, no necesariamente el punto personal. Por eso hablaba de que aquel que no, que si él habla en lenguas o profetiza en lenguas y no hay intérprete, cae en la iglesia y dice, y ore para sí mismo. ¿En qué sentido? De que pase de lo público a lo personal, pero no dice que él cese de hacerlo. Y lo tercero es de que el apóstol Pablo hace referencia también a la profecía, dando un énfasis en la profecía de que de nada nos sirve a nosotros hablar en lenguas en profecía o orarle a alguien en lenguas porque no va a haber un entendimiento. En este caso, la profecía que está hablando acá habla de que yo cuando profetice o alguna persona que profetice sin el género, claramente es importante que se haga porque la persona podrá entender la profecía, o que si yo le oro a alguien con entendimiento, él va a oír y por lo tanto va a poder dar el amén. De que únicamente el género de lenguas va a ser mayor al de profecía si hay un intérprete. Vamos a colocar acá, en este caso, esto. Si hay un intérprete. Entonces, si hay un intérprete, sí el género de lenguas va a ser mayor al de profecía. Es decir, que va a ser una profecía en lenguas con intérprete. Entonces, menciono esto porque si ustedes, o por lo menos yo en su momento hice el ejercicio, que creo que hace 4 años de una predicación de ello, que vimos prácticamente 1 Corintios 14, paso por versículo a versículo, era que si ustedes comienzan a identificar ese punto donde el apóstol Pablo habla de forma individual y luego hace un punto de lo público y luego hace esas referencias entre lo público y lo personal, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no está impidiendo que las personas hablen en lenguas o que oren en lenguas. Lo que él necesariamente está tratando de educar o de enseñar al apóstol Pablo en 1 Corintios 14 es el hecho de que sepan enfocarse en brindar una enseñanza con entendimiento, inclusive enfocándose en la parte de la profecía. Entonces, por eso habla de que se profetice a lo más 2 o 3 para que la persona logre entender. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Haciendo énfasis de que yo puedo orar, no está hablando de un punto necesariamente público solamente. También habla de que si yo canto con el espíritu o canto con el entendimiento, dando referencia que con el espíritu hace referencia a hablar lengua extraña. Entonces, hago este punto por el hecho de que a veces se ha dado en las predicaciones o en púlpitos
de que se quiere dar el punto de que son muy espirituales cuando hablan en lenguas. Entonces, cuando alguien de repente vemos en una congregación que de repente habla en lenguas, él es espiritual porque está hablando en lenguas. Entonces, realmente no deberíamos enfocarle el punto de que porque es espiritual, porque habla en lenguas es espiritual, sino que deberíamos entender de que para las personas que nos oyen, el enfoque es que nos entiendan. Por eso mencionaba al inicio del oír con el entender, de que el hecho de transmitir el mensaje es para que lo entiendan. Entonces, con el hecho de estar profetizando en lenguas, de estar cantando u orando en lenguas, o tal vez queriendo predicar en lenguas, no iba a ser de mucha edificación porque no estaban entendiendo lo que decía. Entonces ellos ya estaban dando de que estamos profetizando o hablando en lenguas, somos espirituales, somos tal vez como algunos hablan, que no me gusta ese concepto de que estamos en un alto nivel. Creo que eso es un poco de altivez y soberbia, sino que el punto es trasladar el mensaje para que se entienda. La Biblia también habla de que el punto de las lenguas también se pueden, por así decirlo, dominar. Por eso es la Biblia que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Es decir, que a veces cuando hay personas de que de repente, por así decirlo, les cae y comienzan a hablar en lenguas, uno podría, por así decirlo, dominar eso, en el sentido de que, bueno, me están escuchando, mejor no lo digo. O inclusive uno de los predicadores de la iglesia donde yo asistía, cuando le pasaba, él lo que hacía era apartar el micrófono para no hablarlo, para que no se escuchara de alguna manera. Claramente alguien dirá, no, es que no hay que impedir las lenguas, pero aquí no es necesariamente que se estén impidiendo. Lo que estamos trasladando o enfocándonos en este caso, que ya menciono que es la palabra akou, que es oír para entender. Entonces, ese es el punto de akou, oír para entender. Por eso mencionaba el caso el caso específico 1 Corintios 14, de que ellos estaban hablando en lenguas, profetizando en lenguas o cantando en lenguas, pero el apóstol Pablo dice, miren, no se está entendiendo el mensaje. Inclusive él menciona y dice, yo preferiría venir con 5 palabras y que me entiendan, a venir con una gran cantidad de géneros de lengua y que no me entiendan. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de lo que hemos estado hablando de la parábola del sembrador, de que oye para entender. Por ese caso era el énfasis del apóstol Pablo en las profecías, porque él decía de que había que pedir el don de profecía, porque si uno pedía el don de profecía, iba a servir para que la persona profetizara a alguien y que esa persona se arrepintiera, porque menciona el apóstol Pablo de que si llegaban a la iglesia y todos profetizan y le profetizan a la persona que llega, dice que por todos es juzgado y se convertiría por el don de profecía. Pero si no les entienden, ¿cómo se van a convertir? Que es lo que también vimos en el caso del punto de Lucas. Entonces, esto es bastante importante que nosotros enfaticemos de lo que hablemos, darnos a entender. Y que ciertamente Dios nos puede dar lenguas, pero las lenguas tienen un énfasis ciertamente de que son necesarias, pero si yo me la paso hablando en lenguas en el culto y no me entienden, no me va a servir de mucho. Ciertamente sé que Dios hace excepciones, porque Dios mismo puede mandar a que se hable en lenguas, pero Él va a dar la pauta y también la manifestación que se va a dar. Entonces, por esa razón considero, no estoy en contra de las lenguas, porque el mismo 1 Corintios 14 dice, no impidáis el hablar en lenguas, sino que lo que quiero dar a entender en esto es de que todo tiene su lugar. En el sentido que su lugar es de que si hay lenguas y hay intérprete, eso supera a la profecía normal. Pero si no hay intérprete, la profecía normal, si lo queremos llamar así en términos de que lo que entendemos, está sobre las lenguas. Pero no significa de que el que iba a profetizar en lenguas significa que se vaya a callar. Significa que él puede seguir hablando en lenguas para la edificación propia. Vuelvo a resaltar, todo eso lo dice 1 Corintios 14. Ok, entonces, con esto vamos a finalizar. Creo que voy a regresar acá no recuerdo cómo era aquí. Ya. Entonces vamos a regresar acá, creo que era así. Muy bien, entonces, para concluir, el punto de Okou
hace referencia de que utilicemos el sentido del oído para poder comprender o entender. Aunque vimos las palabras de forma separada, como ya lo vimos en el diccionario, ciertamente se ha traducido en ciertos momentos la palabra como entender. Pero ya mencionamos de las 411 o 61, no sé cuántos eran, de palabras, vemos también su relación entre oír para entender. Entonces, así como eido o aistenomai, que aistenomai hablamos de utilizar los sentidos para entender, o eido, que era enfocado en la vista para entender, en este caso ou o kou es enfocado en el oído para entender. Por consecuencia, nos habla de que nos debemos esforzar en prestar atención en las prédicas o en las enseñanzas para poder entender lo que se dice. Y eso involucraría también a veces leer las escrituras para poder entender lo que se está diciendo en la congregación. Como segundo punto, también significaría de que no necesariamente a veces vamos a entender siempre la primera. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien dirá, no, es que yo no logro entender los mensajes. Recordemos que por eso se llama práctica. A veces las cosas no nos van a resultar a la primera, por eso se llama practicar. Porque uno busca practicar el entender. Cuando uno ya se va a la iglesia para buscar el hecho de entender, también el Espíritu Santo nos va a decir la manera de cómo lograremos entender. Menciono esto por un testimonio que oí de una persona que había unas, creo que no sé si era señorita o señora, pero en la iglesia de donde yo asistía, el predicador mencionó de que, o inclusive ella le contó el testimonio de que ella quería poner atención, pero ella no lograba poner atención. Entonces, una de las cosas que ella comenzó a hacer era tener un cuaderno y comenzar a hacer apuntes, dibujos, todo lo relevante a eso. Y dice que cuando ella ya lo hacía, ya podía entender en el sentido de que ya podía captar lo que el hermano estaba haciendo. Entonces ella tenía un cuaderno ya con anotaciones, dibujos y todo. Entonces uno también debería, yo sé que hay casos especiales por X o Y motivo con cada persona, y por esa razón considero que tenemos al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que nos puede estar impidiendo prestar atención. Y hay cosas que podemos hacer nosotros muy común, como el hecho de, si yo estoy en el culto y me llama, mejor apago el celular o lo pongo en silencio para que no estén interrumpiendo lo que estoy oyendo. Entonces hay cosas que podemos hacer nosotros que están a la mano, y hay cosas que puede ser que sean un poquito más complicadas, y por eso debemos abocarnos al Espíritu Santo para poder enfocarnos en escuchar para entender o oír para entender. Y el punto 3 y último sería de que ciertamente a veces queremos que las personas nos escuchen y nos comprendan o entiendan, pero también si nosotros estamos predicando o enseñando, también debería haber un esfuerzo de nuestro lado para buscar darnos a entender. Y eso involucraría tal vez encontrar también ejemplos adecuados. Ya mencionamos por el hecho del aprendizaje de un idioma o algunos otros aspectos que podemos usar para poder darnos a entender. Inclusive, como mencionaba, que si uno a veces habla entre los dientes, como a veces ha sido mi caso, o a veces que también se da el caso que a veces hablo muy rápido y las personas no me logran comprender, porque a veces yo he hablado muy rápido, o no digamos ahora muy rápido y entre los dientes, pues eso va a dificultar que las personas nos comprendan o entiendan. Y a veces pasa que uno se enoja y uno dice, pero ¿por qué no me entendés? Y uno dice, pero es que hablas muy rápido y hablas entre los dientes. Entonces, obviamente el problema soy yo, no ellos, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de alguna manera también esforzarnos en ese aspecto. Si a veces hablamos muy rápido, ver una manera de tal vez hablar más pausado. Inclusive en mi caso me pasaba que yo decía, bueno, es que se me va a acabar el tiempo. Y ahí logré comprender de que la idea es trasladar el mensaje, no importa si tengo mucho o poco tiempo. También de que si yo hablo más rápido, tampoco significa de que me van a entender más. Entonces uno tomar la calma y hablar con su voz normal. No necesariamente significa de que voy a aburrir a las personas porque hablo despacio, y que si hablo muy rápido no las voy a aburrir. Realmente las personas se pueden perder a la hora de uno hablar rápido, y puede ser que le entiendan más si uno habla despacio. Pero eso va a depender de muchas cosas. A lo que quiero resaltar con esto es, nosotros debemos transmitir un mensaje que va a ser oído, pero también debemos usar, como dijo el predicador,
las palabras adecuadas para poder darnos a entender. Si hablamos muy rebuscado, usando palabras muy complejas, posiblemente no nos vamos a dar a entender. Aunque alguien podría decir, es que esas palabras ya deberían conocerlas. Pero realmente no necesariamente debemos excusarnos nosotros de que ya la gente debería conocer lo que nosotros sabemos. Inclusive, por ejemplo, ayer oía un video de de personas que se ponen a debatir, ¿verdad? Y la persona decía, es que mira, es que esto yuxtapuesto. Y a lo lejos recuerdo yo que sé esa palabra. Y debería, y tal vez si la reviso en el diccionario me recuerde. Pero puede ser que personas nunca la hayan escuchado. Puede ser de que, eh, así como en mi caso, que a pesar de que me recuerdo como que la sé, pero no me recuerdo. Entonces yo no puedo entender del todo el mensaje que me están trasladando. Entonces, por esa razón es usar palabras muy adecuadas y sencillas. Incluso en el mismo idioma español, por ejemplo, si uno va a otros países, va a tocar que aprender no usar palabras muy coloquiales, porque a veces uno puede hablar palabras muy propias del país y eso puede afectar también a la hora que uno va a otro país y uno dice un mensaje a la persona, ¿y esto qué es? Porque uno está hablando muy coloquial. Entonces uno debería esforzarse, como dice el libro que Eclesiastés se esforzó para encontrar palabras agradables y palabras adecuadas. Entonces eso también lleva un esfuerzo, nosotros inclusive para trasladar también un mensaje escrito, también de alguna manera requiere un esfuerzo, que nosotros nos esforcemos de trasladar un mensaje. Ciertamente Dios nos va a ayudar, como hablaba en la parte también de los idiomas, que Dios también nos puede ayudar, pero también nos va a pedir un esfuerzo. Y en este caso, pues leer la Biblia en el idioma indicado, según, por ejemplo, tal vez lo más común para ellos, ¿verdad? Por eso una de las tareas que me di fue buscar las Biblias de cada país, no necesariamente traducir la que yo tengo Reina Valera al idioma, sino que buscar la país, por ejemplo, como ya mencioné, si no estoy mal, en Brasil es la Joa Ferreira, en Francia es la Louis Hugon, si no estoy mal. En inglés a veces se usa la King James o la nueva versión, si no estoy mal, la nueva versión de las Américas. Entonces son las más usadas. Entonces, claramente ese es el idioma o lenguaje que ellos usan. Entonces, por lo tanto, es un punto de, bueno, voy a ir a estudiar ello o voy a leer esas Biblias para utilizar el lenguaje como están predicando, para que cuando yo diga, miren, no digas que la Biblia Reina Valera dice yo de una traducción, porque yo me he dado cuenta de que cuando uno traduce, por ejemplo, una Reina Valera a una King James es diferente. Creo que ya he puesto ese ejemplo, pero con eso termino. La Biblia Reina Valera, si no estoy mal, en Salmo 15:2 dice, Jehová es Jehová es mi salvación y mi fortaleza. Él es mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres y lo enalteceré. Algo así. Pero en la Biblia King James, perdón, en la Biblia Reina Valera habla de le prepararé habitación. No, perdón, creo que dice le alabaré. Pero en el caso de la King James, en el inglés dice le prepararé habitación. Habla de dos cosas diferentes. Pero aunque en el sentido esencial de la Biblia es lo mismo, porque cuando uno alaba le prepara habitación a Dios. Por eso dice la Biblia que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, en la King James hablan de prepararle habitación, pero en la Reina Valera habla de le alabaré. Entonces, obviamente, si yo vengo y predico con la Biblia Reina Valera traduciéndolo al inglés, el problema va a pasar de que la persona dice, ¿qué pasó? Pero eso no dice la Biblia. Pero si yo utilizo la Biblia base King James y yo estoy predicando, obviamente tal vez no puede ser mi texto base, sino yo estoy predicando, yo ya me voy basado o estoy predicando en la Biblia King James o la Biblia nueva de la nueva de las, perdón, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas o nueva versión de la Biblia de las Américas en inglés, porque tienen ciertos puntos o ciertas palabras muy específicas, ¿verdad? Entonces yo no necesariamente voy a confundir a la audiencia. Entonces, ciertamente tampoco yo tengo una gran experiencia en predicar, sí he predicado a personas de otros idiomas a veces, pero lo que quiero transmitir es de que hay un esfuerzo de nosotros, de si queremos que nos escuchen el mensaje, debemos enfocarnos en usar lo entendible o lo que tengamos a la mano para poder explicar el mensaje. Con esto no quiero decir solamente que uno utilice palabras muy comunes, sino que ya hablamos, creo que la semana pasada,
de eso, de las palabras adecuadas. En este caso, si yo tengo que hablar de regocijo, gozo, júbilo, pues obviamente voy a tener que extenderme la explicación para que me entiendan dentro de la enseñanza, porque es parte, ¿verdad? Es algo que no me puedo evitar, es decir, algo que realmente le tengo que dar un tiempo para explicarla, porque si no me doy ese tiempo no me van a comprender. Por eso que en ciertas ocasiones ven ustedes de que hay palabras en las cuales sí me centro bueno, detengámonos, pongamos el diccionario y leámosla. ¿Por qué? Porque eso ampliará el entendimiento previo a cuando vamos a entrar en el detalle. Por esa razón es de que previo a dar el mensaje del día de hoy, en este caso de esta parte, entramos en dar las definiciones del diccionario. ¿Por qué? Para que cuando ya entremos en el mensaje, ciertamente sé que cada quien tiene un entendimiento, formación o Dios le revela y le habla. Entonces, basado en eso que recolectamos y luego explicamos, la persona va a poder adaptar o recibir o entender el mensaje según lo que Dios le va brindando. Entonces vamos a orar para finalizar. Ok, antes de entrar en la oración, hoy vamos a hacer otra oración más. Regularmente hacemos dos. Una basada en el tema, que es en este caso es el tema de Jacobo, es decir, oír para entender. Y por lo tanto vamos a orar para que el Señor nos ayude a prestar atención cuando oigamos y también a esforzarnos por transmitir el mensaje adecuado de las personas que nos oirán. Y el segundo es que hablamos es regularmente de aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En este caso vamos a dar vamos a hacer una tercera oración. La tercera oración va a ser ahora para poder orar por las necesidades espirituales, las necesidades que cada quien tiene. Sé que hay personas que tal vez quisieran ser sanadas, puede ser que alguien que me está viendo puede ser que quiera ser sanada de cáncer, unas personas busquen algún milagro, personas que busquen tener un trabajo, otras personas tal vez andan buscando ser libres de algún tipo de situación o algún otro tipo de necesidad. Entonces vamos a orar ahora en una tercera oración para poder orar por esas ciertas necesidades. Entonces vamos a entrar en oración ahorita. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú nos has dado tu palabra y tu fidelidad. Te agradecemos porque eres bueno y has sido bueno. Hoy hemos entendido, ¿verdad, Padre, que necesitas que prestemos atención a lo que oímos para poder entender lo que estamos oyendo? Por favor, ayúdanos, por favor, a prestar atención a todo lo que oímos, ya sea que estemos oyendo ciertas series, estamos viendo ciertas películas, los maestros, nuestros amigos, o los predicadores, o inclusive en la Biblia en audio, las alabanzas, todo lo que está allá afuera, para que podamos entender lo que están tratando de transmitir. Ya sea, como dice tu palabra, todo me es lícito, mas no todo me edifica, todo me es lícito, mas no me dejaré esclavizar de ello. ¿En qué sentido? En el sentido, Padre, de que todo aquello que entendamos que inclusive me pueden estar maldiciendo, mejor dejarlo escuchar para que no, porque no me va a edificar. Pero si en dado caso está escuchando una predicación o una enseñanza y me está edificando, ponerle el entendimiento debido porque me están bendiciendo. También te pedimos, Padre, pues esforzarnos en entender. Y si hay ciertas cosas que nos están obstaculizando, como a veces tenemos nuestro teléfono encendido, con sonido o algún otro tipo de cosas, a tomar uso de la fuerza espiritual que nos has dado para o apagarlo o quitarlo porque nos están evitando escuchar tu palabra. Y por lo tanto nos puede estar evitando entender el mensaje. También te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ser a aquellas personas que están transmitiendo la palabra, que no necesariamente, Padre, estén dando palabras rebuscadas o complicadas o complejas, porque puede ser que eso esté evitando, impidiendo que las personas reciban el mensaje que tú quieres brindar. Ayúdanos, así como hizo Eclesiastés, a encontrar palabras agradables y adecuadas para poder transmitir el mensaje, para que nosotros así mismo podamos brindar y dar a entender el mensaje que tú quieres que traslademos y esforzarnos en ello. También en este caso las personas que van a un campo misionero o tú los estás enviando a otros países, a otras lenguas, a otros continentes, que tú les reveles o les proveas la intención del hecho del aprendizaje del idioma, no necesariamente solo en un sentido básico, general o coloquial, sino que en el sentido específico, bíblico, por las necesidades que se están necesitando en ese lugar de diferentes maneras. Te pedimos hoy que nos ayudes y nos sostengas, Padre, para poder trasladar ese mensaje. Y por así mismo, como dijo
como dice en la palabra, que el apóstol Pablo habló en lengua hebrea y le pusieron más atención, es decir, que buscaron entenderlo de mejor manera. Así que te damos las gracias, amado Padre, por toda tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy a ti para poder alabarte y bendecirte, para poder glorificarte y amarte. Queremos entregarte nuestro corazón, alma y fuerza. Queremos amarte como tu palabra lo dice. Queremos confesar nuestros pecados delante de ti, sabiendo que hemos pecado y hemos fallado y que habíamos estado en una enemistad contigo. Pero ahora sabemos de que quieres entrar en una relación y una reconciliación y por esa razón queremos aceptar a Jesús como Señor y Salvador y creer que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora nos has dado una nueva vida y que ahora nos tienes en tu gracia. Te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos hables, que nos dirijas para poder ser bautizados en agua y que también tú nos bautices con tu Espíritu Santo y podamos participar de la Santa Cena. Te pedimos que eh, restaure nuestra familia, vida y todo lo que hemos destruido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, y por último, como ya mencioné, vamos a orar por ciertas necesidades que se están presentando en la vida de cada quien y por esa razón vamos a orar el día de hoy. Reconociendo siempre que Dios es el que hace la obra y que Él se va a magnificar y glorificar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque sabemos que hay diferentes necesidades en un pueblo. Sé que personas quieren ser sanadas. Por favor, te pedimos hoy para que traigas sanidad a aquellas personas que estén escuchando el mensaje. Sabemos que hay personas que quieren ser libres de ciertas adicciones o ciertos tormentos. Te pedimos que operes en sus vidas. También te pedimos, amado Padre, que hay personas que andan buscando de un milagro, independientemente, no conocemos la situación que que están viviendo, pero ellos andan buscando un milagro. Te rogamos, Padre, que sea cumplido conforme a la medida de fe que ellos tienen, conforme a su fe, ya que tu palabra dice que por su fe, por su fe fueron sanados o salvados. Así que pedimos hoy, Padre bendito, que aquellos que andan buscando a través de un trabajo, de alguna otra situación familiar, que tú les restaures o que les provea lo necesario, Padre bendito. Te pedimos hoy también a aquellas personas que andan buscando en busca de libertad, que ellos reciban la libertad del Espíritu Santo y que escuchen tu palabra y sean libres de cualquier atadura, cualquier maldición o cualquier obra pecaminosa que los tiene sometidos y ellos puedan rendir su alma a ti buscando esta liberación. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que restaures este país de Guatemala para que los liberes del homosexualismo, para que los liberes de cualquier obra y ataque espiritual y que también tu palabra dice que debemos orar por nuestro país, en este caso Guatemala, para que veamos que te reposadamente. Te pedimos hoy que la justicia tuya se haga manifiesto en este país para la alabanza de la gloria de tu gracia y que sea honrado tu nombre sobre todos los pueblos. Así que agradecemos hoy porque tú nos escuchas y sabemos de que tú liberarás, sanarás, operarás de tu milagro y también de una palabra profética a aquellos que andan en busca de tu palabra de verdad. Provee revelación y gracia, provee justicia y sanidad, porque por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Hoy pedimos, Padre bendito, que el que no tenga un brazo, que crezca su brazo, aquel que no tiene una pierna, que sea crecida, y que tu palabra sea sobre ellos para salvación, para que tu nombre sea ensalzado, y que hay personas que tengan cáncer, sean sanadas de todo cáncer o de toda cosa maligna que haya en sus corazones o en su cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, fuerte abrazo y Dios guarde sus corazones y sus vidas en Cristo Jesús.